Hola profesor, en esta oportunidad le voy a explicar sobre el texto de Harari. Mi nombre es Diego Galván Rodríguez. Primero vamos a hablar sobre el autor Yuval Noah Harari, el cual es un historiador y escritor israelí que nació en 1976. Entre sus libros populares habla sobre la historia de la humanidad de manera muy general y sobre los retos que afrontaremos en un futuro como especie. También es un especialista en historia medieval militar, donde ha sacado varios libros y artículos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el capítulo 19 de su libro más famoso, Homo sapiens, animales a dioses. Bueno, en este capítulo Harari va a hablar sobre cómo la historia se ha relacionado con la felicidad. O sea, cómo la felicidad ha ido evolucionando a lo largo de la historia y qué tanto la historia ha influido en esto. Harari en primera instancia nos va a decir que no ha habido un estudio muy profundo, de que no se sabe específicamente si la sociedad ha sido más feliz en un pasado o si la sociedad es más feliz ahora. Primero, ¿cómo contar la felicidad? ¿Cómo se puede medir la felicidad? Si nos basamos en la idea de que la felicidad son sentimientos agradables o placeres que una persona puede experimentar, se puede llegar a hacer un cuestionario donde las personas pueden indicar qué tan bien se sienten del 1 al 10 en determinadas situaciones. Y se ha hallado en base a esto de que el dinero, las enfermedades y las relaciones interpersonales influyen mucho en la felicidad de las personas, obviamente algunas hasta cierto punto. También específicamente se ha hallado de que las relaciones entre familiares y amigos influye más en la felicidad que el dinero y las enfermedades. Otro rol muy importante es el rol de las expectativas, incluso más importante que los anteriores, es que qué tanta expectativa tenemos de algo nos va a indicar qué tan felices somos cuando eso suceda. Por ejemplo, en un pasado las personas tenían una expectativa muy baja porque no tenían muchas necesidades que nosotros ahora tenemos, porque ya en base a todos los avances que hemos tenido, nuestras expectativas de vida son muy altas. En cambio, en el pasado no, y esas personas podían vivir con condiciones que para nosotros serían imposibles de vivir porque nuestras expectativas son diferentes. Esto hace que la historia de la felicidad sea más difícil porque la expectativa depende de cada persona y no es algo muy objetivo que se pueda medir a lo largo de la historia. Otro rol muy importante es el rol de la biología, en el cual, basándonos en la idea de que todo lo que sentimos, todos los sentimientos agradables y emociones son lo que nos genera la felicidad, esas emociones y sentimientos en sí son estímulos químicos que nuestro cuerpo genera, en base a las condiciones y factores que antes hemos mencionado. Esas sensaciones son reguladas, es decir, no siempre se puede estar feliz y no siempre se puede estar triste. Siempre va a haber un equilibrio, se podría decir. Otro factor muy importante, el cual es el más importante para la felicidad, es el sistema bioquímico. Es decir, que las personas ya nacen con un sistema que los hace en sí felices o infelices. Una persona con un sistema bioquímico feliz nunca va a llegar a ser tan infeliz como una persona con un sistema bioquímico infeliz, como se muestra en la imagen. ¿Cómo se puede relacionar esto con la historia? En sí, la historia no tiene mucha influencia en estos sistemas bioquímicos. Pueden tener influencia factores sociales y políticos que sí impactan en la felicidad, pero no influyen en los sistemas bioquímicos que definen cómo va a ser nuestra felicidad. El significado de la vida. Pero Harari nos dice que podemos alejarnos de esta idea de los momentos placenteros y podemos ver que existen personas que, aun con momentos desagradables en su vida, pueden llegar a ser felices. ¿Y por qué? Porque esas personas tienen un propósito y un significado en la vida que hace que puedan superar esos momentos desagradables y puedan alcanzar al final o en su vida la felicidad. ¿Cómo se puede relacionar con la historia? Sabemos que en la Edad Media las personas eran muy unidas a la religión y esta religión les daba un propósito en la vida y muchas de esas personas en base a ese significado pueden llegar a ser felices a pesar de todo lo que podían haber pasado. En la Edad Moderna la sociedad está menos unida a la religión, incluso y a pesar de que las cosas han mejorado o tienen mejores más facilidades, hay menos propósito y por lo tanto las personas pueden llegar a ser más infelices. Las personas se pueden crear una ilusión y un engaño a ellos mismos para que ellos puedan ser felices. Y es algo que Harari ve un poco deprimente y cree que puede haber otra salida. Conócete a ti mismo. Como último idea de la felicidad, Harari nos va a decir de que tal vez las emociones y los sentimientos no son la clave para la felicidad. Las personas en general pueden ignorar sobre la verdadera felicidad, sobre qué tan felices pueden ser. Y no necesariamente está dentro de cada una de sus emociones la felicidad en sí. Antes se cuestionaban las emociones, es decir, que antes las mismas religiones y algunos grupos de personas decían que no te guías solo por sentimientos, no te tiendes por los sentimientos, porque no siempre es lo mejor. El budismo, por ejemplo, es una religión que tiene otra idea de ver la felicidad, el cual es dejar de buscar estas emociones y sentimientos y simplemente tratar de que estas fluyan y no preocuparse mucho por estas. Y gracias a esto se puede hallar un nivel de tranquilidad y serenidad que una persona nunca antes podría haber experimentado. Eso se puede lograr mediante la meditación que ellos practican.
Bueno, como conclusión y comentarios finales, Harari hace un estudio muy amplio sobre la felicidad, donde explora tres ideas principales que es la felicidad como los placeres que sentimos, en donde la biología es el factor más importante. El significado nos puede hacer felices, que a pesar de tener momentos desagradables, tener un propósito en la vida puede hacer que superemos estos y podamos llegar a ser felices. Y como último camino, puede ser dejar de buscar en sí esas emociones y sentimientos y alcanzar una tranquilidad y serenidad muy alta al ya no estar estresado tratando de buscar momentos placenteros. Por último, la historia se ha desentendido mucho de la felicidad, que es algo que Harari menciona, que no se ha explicado muy bien cómo la historia ha influido en la felicidad. Y que, como comentario personal, yo creo que Harari explicó algunas ideas, pero que pueden existir otros caminos para alcanzar la felicidad que obviamente él no pudo haber abarcado en su capítulo y que tiene mucho campo de estudio. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.